Desde desapariciones imposibles hasta horribles ataques de animales, veremos cuando las excursiones turísticas salen terriblemente mal. La actriz de Hollywood Ashley Judd adora a los bonobos, tanto que 2 veces al año viajaba a la selva tropical de la República Democrática del Congo para visitar a nuestros ancestros genéticos en peligro de extinción. Solo que en febrero de 2021 esto casi le costó la vida. Una madrugada a las 4:30 am, Judd caminaba por la selva en completa oscuridad con 2 rastreadores cuando su linterna frontal empezó a fallar. Luchando en la oscuridad, tropezó con un árbol caído y se fracturó la pierna en 4 partes. Vaya, no tenían analgésicos, ni camilla, ni forma de sacarla del bosque. La única opción, Judd tuvo que tumbarse en el suelo, sufrir el dolor insoportable y esperar mientras uno de los rastreadores corría en ayuda. Tras 5 interminables horas, el rastreador finalmente trajo a un médico, quien comenzó a recolocarle la pierna manualmente. Sí, es más doloroso de lo que parece. Todo sin analgésicos. Aún así, ella aguantó todo el proceso con solo un palo para morder. Increíble, ¿verdad? Después de vendarle la pierna, la bajaron a una hamaca improvisada y la llevaron descalzos a través de la selva, cruzando ríos y puentes destartalados hasta el campamento. Pero una vez allí, la odisea estaba lejos de terminar. Aún tenía que llegar a la ciudad más cercana, lo que significaba un viaje en motocicleta de 6 horas por caminos accidentados e irregulares. Todo esto con la pierna destrozada. Se dieron cuenta de que sería ligeramente posible si alguien la sostenía erguida todo el tiempo para que no se desmayara y cayera. Por suerte, una leyenda llamada Maradona se ofreció voluntario. Durante 6 horas la mantuvo estable mientras avanzaban dando tumbos, y ella se sujetaba a la parte superior de su tibia fracturada. Finalmente llegaron a Kinshasa, la capital del país, pero para que Judd recibiera el tratamiento que necesitaba, tuvieron que trasladarla en helicóptero ambulancia a Sudáfrica. 55 horas después del terrible incidente, los cirujanos pasaron las siguientes 8 horas extrayendo fragmentos de hueso de los nervios y reconstruyendo la fractura. Pero a pesar de las dificultades, lograron salvarle la pierna. Desde entonces, Judd ha hablado abiertamente sobre las personas que le salvaron la vida y sobre los millones de personas que no habrían tenido la misma oportunidad. Ella pudo costearse transporte de emergencia y atención médica de alta calidad, pero en el Congo muchos no tienen esa suerte. Todo por unos bonobos. Michael Coroseo Acuña, un turista chileno de 25 años, participaba en una excursión guiada por la Amazonia boliviana, organizada por la agencia de viajes Max Adventures en el Parque Nacional Madidi. De repente, desapareció. Los guías registraron el campamento y nada. Al día siguiente se inició una búsqueda exhaustiva en la selva. No encontraron ni una huella. Entonces, ¿qué pasó? Justo antes de desaparecer, la gente decía que Michael estaba inusualmente emocionado. El dueño del tour lo invitó a una ceremonia Pachamama, un ritual tradicional para agradecer a la Madre Tierra por permitir el acceso de los visitantes al bosque. Michael declinó la invitación y regresó a su cabaña alrededor de las 8:30 p.m., apenas 5 minutos después. Una guía se acercó para ver cómo estaba, pero no había rastro de él. La rapidez y la magnitud de su desaparición hicieron que algunos lugareños pensaran que había sido raptado por un espíritu del bosque llamado duende, un ser travieso que esconde a las personas en otras dimensiones si le faltan el respeto. Durante casi una semana, grupos de búsqueda rastrearon incansablemente el bosque durante 8 horas al día. Mientras tanto, se llamó a 2 chamanes para que hicieran ofrendas a los espíritus para liberarlo. Ninguno de los métodos funcionó, hasta que al 6.º día los buscadores encontraron una pista, un calcetín embarrado. La madrastra de Michael confirmó emocionada que era suyo, pero para los chamanes fue un hallazgo aún mayor. Afirmaron que podían usarlo para conectar con el reino espiritual y traerlo de vuelta. 2 días después anunciaron que la ofrenda había sido aceptada. Independientemente de lo que creas, a la mañana siguiente ocurrió algo increíble. A 1 kilómetro del campamento, la hermana de Michael oyó a su hermano gritar. Corriendo hacia el sonido, se abrió paso entre la maleza y allí estaba. Los demás no tardaron en seguirla. Tras 9 largos días en el Amazonas, estaba deshidratado, cubierto de picaduras y espinas y con los pies y tobillos hinchados, pero estaba vivo. ¿Qué dijo que había pasado? Supuestamente la noche de su desaparición en el campamento, sintió un impulso repentino, inexplicable e irresistible de abandonar la selva. Temiendo que lo rastrearan, tiró sus sandalias, el teléfono y la linterna, y corrió hacia la oscura jungla. Por supuesto, se perdió por completo enseguida. ¿Y cómo sobrevivió 9 días? Pues se pasó el tiempo con unos monos. ¿En serio? Los siguió, comió la fruta que dejaban caer y los acompañó hasta el agua y el refugio. El tipo se convirtió sin querer en un Tarzán de la vida real.
Sinceramente es un milagro que haya sobrevivido, y más aún en el estado en el que se encontraba. Sin contar los jaguares y serpientes devoradoras de hombres, las innumerables hormigas bala, arañas y mosquitos debieron haberlo convertido en un alfiletero andante. ¿Y cómo se explica su extraño impulso de salir corriendo solo? ¿O un auténtico ataque de pánico o te suena más a un duende? I don't know, I'm scared. Un consejo, no te metas con los dragones de Komodo. El turista singapurense Long Liao lo aprendió por las malas. Durante una visita a Mangari Occidental en Indonesia, vio una manada de estos enormes lagartos y en un loco impulso decidió acercarse. A pesar de las claras advertencias de los lugareños, dio un paso de más y ¡zas! Uno de ellos le mordió la pierna con avidez. Una situación muy peligrosa. Por suerte, los presentes lograron ponerlo a salvo antes de que la situación empeorara, pero la bestia le dejó la pierna en muy mal estado. Afortunadamente, la ayuda llegó rápidamente y lo trasladaron en lancha rápida al Hospital General Siloam, pero la pesadilla aún no había terminado. Los dragones de Komodo no escupen fuego, pero tienen algo mucho peor: veneno. Su saliva contiene una potente toxina que reduce la presión arterial, detiene la coagulación y puede provocar un shock rápidamente. En la naturaleza rara vez necesitan más de una mordida, ya que sus dientes aserrados les dan tiempo suficiente para que la toxina penetre el organismo. Pueden dejar que su presa se aleje para luego colapsar por el veneno y la infección. Y aquí viene lo peor: todavía no existe un antídoto, así que si los médicos no limpian la herida de inmediato puede ser fatal. Por suerte para nuestro imprudente turista, recibió atención médica a tiempo y se recuperó por completo. En 2018, la modelo de Instagram Katarina Zarutsky, de 19 años, llevó el concepto de arriesgarse por la foto a un nivel completamente nuevo. Durante un viaje a las Bahamas, vio a un grupo de tiburones y pensó: ¡qué buena oportunidad para una foto!, antes de saltar al agua y posar rodeada de ellos, hasta que para su sorpresa, uno de ellos la mordió y la arrastró bajo el agua. La foto, tomada por el padre de su novio mientras la bajaban, muestra el momento exacto en que el tiburón le agarró el brazo y la arrastró. Por suerte logró liberarse, pero en lugar de correr a la orilla, posó una vez más con el brazo herido. Eso sí que es dedicación o estupidez completa. Definitely the latter. Por suerte para Katarina, se trataba de tiburones nodriza, inofensivos animales que se alimentan del fondo marino y no tienen ningún interés en la carne humana. Aún así, a veces confunden las manos y los dedos con comida, así que no te metas con ellos. Quiero decir, había una señal: Katarina salió del agua ilesa, pero no hay cura para la estupidez. En julio de 2025, Carolina Wilga, una turista alemana de 26 años, conducía por el vasto interior de Australia Occidental, cuando estrelló su furgoneta contra la maleza, lesionándose el pie y perdiendo los zapatos. Pero en lugar de hacer algo sensato como esperar ayuda, hizo lo inimaginable: se adentró en el monte sin comida, sin agua y sin zapatos. Carolina se había golpeado la cabeza con bastante fuerza, y aturdida pensó que caminar era la mejor opción. Lástima que olvidara que estaba en medio de la nada a más de 322 kilómetros de la ciudad más cercana. Durante los siguientes 12 días, Carolina vagó desorientada bebiendo agua de la lluvia y de los charcos para sobrevivir, e incluso pasó una noche en una cueva. Pero tras recorrer nada menos que 32 kilómetros, empezó a sucumbir lentamente al agotamiento y la deshidratación. Entonces, por fin encontró un camino. El problema era una senda remota, así que podrían haber pasado días antes de que alguien pasara por allí. Milagrosamente, Tanya Henley, una ganadera local, vio a Carolina mientras conducía para recoger un remolque. La imagen de la turista hambrienta y herida cojeando entre la maleza debió parecer sacada de una película de terror. Tanya rápidamente la puso a salvo y Carolina fue trasladada en helicóptero a un hospital en Perth para recuperarse de su aventura en el desierto australiano. El 28 de marzo de 2024, un autobús que transportaba peregrinos desde Botsuana a Sudáfrica para un festival religioso sufrió un trágico accidente. Al cruzar un puente, el conductor perdió el control. El vehículo se estrelló contra la barrera y cayó 46 metros sobre el terreno rocoso. Estalló en llamas, llevándose la vida de las 45 personas que iban a bordo, excepto que hubo una superviviente, una niña de 8 años. A pesar de las graves heridas, fue rescatada de entre los restos del autobús y sorprendentemente dada de alta del hospital apenas unas semanas después. ¿Pero cómo sobrevivió? El portavoz de transporte, Colin McVie, sugiere que pudo haber salido despedida del autobús durante el choque inicial, lo que la salvó de la caída desde la altura máxima y del incendio posterior. Pero los niños también tienen más posibilidades de sobrevivir a este tipo de accidentes.
Un estudio de 2025 reveló que los adultos tienen más posibilidades de sufrir complicaciones a largo plazo por accidentes, mientras que los niños suelen sufrir lesiones menos graves y se recuperan más rápido. Así que quizás ser pequeña fue su arma secreta. Imagina que estás en las vacaciones de tu vida en la playa, solo para que todo se fuera por el retrete. No, literalmente. En 2013, el crucero Carnival Triumphs zarpó de Galveston, Texas, en un viaje de 2 días a Cozumel, México. Pero a mitad de camino, un incendio en la sala de máquinas provocó un apagón que dejó a más de 4,000 pasajeros atrapados en el Golfo de México. Además de dañar los motores, el incendio los dejó sin conexión Wi-Fi. Y para colmo, los inodoros quedaron inutilizables. Oh, no. ¿La solución? Los tripulantes repartieron bolsas rojas para desechos biológicos, para que la gente hiciera sus necesidades. Al principio muchos se negaron, pero a medida que pasaban los días y aumentaba la desesperación, los pasillos se llenaron de estas bolsas usadas, impregnando la nave con un hedor rancio. Otros pasajeros fueron aún menos considerados. Simplemente no utilizaron las bolsas y dejaron sus apestosos excrementos en la cafetería. Durante 5 días los pasajeros estuvieron atrapados en ese palacio flotante de excremento. Además del dolor insoportable, los refrigeradores averiados hacían que la comida escaseara, y la falta de aire acondicionado obligaba a la gente a dormir en cubierta para escapar del calor. La situación se puso tan mal que algunos pasajeros incluso intentaron formar la palabra ayuda con sus propios cuerpos, con la esperanza de hacer señas a alguien que pasara por el cielo. Quizás los vapores de excremento les dificultaban pensar con claridad. Después de casi una semana en el infierno, la tripulación de un remolcador logró llevar el barco a Alabama, donde los pasajeros finalmente desembarcaron el 14 de febrero. ¡Qué gran regalo de San Valentín! En enero de 2015, un barco con más de 100 turistas a bordo zarpó rumbo a la isla Tortuga, frente a la costa de Costa Rica, hasta que unas vacaciones relajantes pronto se convirtieron en una pesadilla. Eso estaba a punto de ser el menor de sus problemas. Quien estuviera filmando logró salir rápidamente, pero algunas personas quedaron atrapadas bajo la cubierta mientras el barco comenzaba a hundirse. Incluso después de escapar, tuvieron que mantenerse a flote durante más de 1 hora antes de que llegara la ayuda. Trágicamente, 3 pasajeros ancianos perdieron la vida, y sinceramente es un milagro que no hubiera más víctimas. Hablando de horrores en el océano, ¿qué es peor que estar en un ferry que se hunde? Estar en uno en llamas. Este terrible desastre tuvo lugar en el ferry indonesio KM Barcelona 5, frente a la isla de Sulawesi. Las llamas desataron en la cubierta superior y rápidamente consumieron todo el barco, con unas 550 personas a bordo. Poco después, los pasajeros comenzaron a saltar al mar para escapar del fuego. La guardia costera respondió rápidamente, pero aún así 3 personas perdieron la vida. ¿Qué provocó el incendio? Nadie lo sabe con certeza, pero el registro del ferry indicaba solo 280 pasajeros y 15 tripulantes, a pesar de que había más de 500 personas a bordo. Supongo que tener el doble de pasajeros con una tripulación tan reducida causó problemas en el mantenimiento del barco. ¿Quién lo hubiera imaginado? La publicista brasileña y viajera solitaria Juliana Marins vivió la aventura de su vida en Lombok, Indonesia, escalando el volcán activo Rinjani el 21 de junio de 2025. Al llegar a la cima, se tomó un descanso mientras el resto del grupo caminaba por el borde, pero después de 1 hora nadie regresó. Preocupada por si la dejaban atrás, Juliana decidió seguir lo que creía que era el rastro, y se equivocó. Tras tropezar con una roca, resbaló y cayó casi 300 metros al cráter del volcán. Milagrosamente sobrevivió a la caída y logró aferrarse a duras penas a una cornisa rocosa, donde se vio obligada a permanecer. Cuando el resto del grupo finalmente regresó, la oyeron gritar pidiendo ayuda desde las profundidades. Para rescatarla fue más difícil de lo que parecía. La densa niebla impedía el despegue de los helicópteros, por lo que los equipos de rescate tardaron 8 horas en acercarse a ella. Incluso entonces tardaron mucho en planear una forma segura de bajar, y digo muchísimo.
Juliana estuvo atrapada durante 24 horas sin comida ni agua. Lo único que tenemos es este escalofriante video grabado con un dron, que resultaría ser el último video de ella con vida. Al día siguiente, los rescatistas se dieron cuenta de que Juliana había caído otros 180 metros más dentro del volcán. Les tomó 4 días llegar hasta ella, y para entonces ya había fallecido. La autopsia reveló que probablemente murió a causa de heridas sufridas durante su segunda caída. La familia de Juliana ha criticado duramente a los guías turísticos por abandonar a su hija. Tal vez no sea la mejor idea dejar a la gente sola a cientos de metros de altura en un volcán activo. Kristen Yolder y su esposo navegaban en canoa por el río Zambeze el día de su 37 cumpleaños, cuando la situación dio un giro aterrador. Un enorme hipopótamo emergió repentinamente del agua justo al lado de su canoa, lanzando a Kristen al agua. Al salir de la superficie vio a su esposo nadando hacia la orilla, pero justo cuando ella intentaba hacer lo mismo, la enorme bestia le mordió la pierna. Inmediatamente sintió cómo la arrastraban bajo el agua y la sacudían como un muñeco de trapo. Pero increíblemente Kristen mantuvo la calma, extendió la mano y logró abrir las fauces del animal, liberando así su pierna. Estaba en mal estado, pero consiguió llegar a la orilla a pesar de tener el fémur roto y la pierna muy lastimada. Con un peso de más de 1 tonelada y la capacidad de partir una canoa por la mitad, los hipopótamos son responsables de unas 500 muertes al año. Sin embargo, Kristen no fue una estadística más. Tras semanas pasando por varios hospitales, no solo sobrevivió, sino que logró conservar su pierna. Si tiene algún motivo de queja, es contra los medios de comunicación que informaron sobre su accidente, alegando que era simplemente una turista imprudente que se había acercado demasiado a la fauna salvaje. En realidad, su experiencia cercana a la muerte fue organizada por una empresa llamada Wild Horizon. Desde el accidente, Kristen ha dejado de hacer excursiones en canoa. Supongo que pensaron que atrapar a los clientes en un juego de hipopótamos hambrientos en tamaño real podría generar mala publicidad. ¿Necesitas más razones para no meterte con animales salvajes? Mira este video del Parque Nacional Jaldapara en India. Las 7 personas que iban en el jeep accidentado resultaron heridas, pero todas sobrevivieron. Podría haber sido mucho peor, pero por suerte los rinocerontes simplemente huyeron del lugar en vez de, ya sabes, decidir atacar. Las pirámides egipcias fueron construidas hace miles de años para albergar a los muertos, pero en 2025 una de ellas estuvo a punto de tener un inquilino adicional. Dentro de la famosa pirámide acodada hay un profundo túnel de 79 metros que conduce a las cámaras del faraón Sneferu, accesible para cualquiera lo suficientemente valiente como para intentarlo, pero no es precisamente un paseo por el parque. Una turista española descendía por el empinado y oscuro pozo cuando ocurrió algo digno de una pesadilla. Perdió el equilibrio, resbaló en la madera y se rompió el pie. En serio, no es nada bueno. El túnel es un auténtico infierno de 91 por 91 centímetros, y a medida que te adentras, el aire se enrarece, lo que dificulta la respiración y hace prácticamente imposible salir con un pie roto. Tras pasar horas atrapada en el claustrofóbico pozo, la turista estaba en pánico, pero un equipo de paramédicos finalmente logró bajar. Le colocó un cinturón de seguridad y la levantaron poco a poco. Una vez fuera, fue trasladada de urgencia al hospital y se recuperó por completo. Un aplauso para los profesionales que evitaron que Egipto tuviera que lidiar con una nueva momia. Sagar Kundu, un youtuber de 22 años, era un aspirante a creador de contenido en redes sociales, hasta que hizo algo inimaginable el agosto de 2025. Mientras grababa un video en vivo con amigos en la cascada de Duduma en Koraput, Kundu decidió colocarse en medio de la corriente. Pensando que el riesgo relativamente bajo de estar en el agua aumentaría su audiencia, olvidó considerar qué ocurriría cuando el nivel del agua empezara a subir. A pesar de que sus amigos le lanzaron una cuerda, poco a poco se adentró más. Una ola lo derribó y lo arrastró. Un gran equipo de búsqueda rastreó la zona, pero el terreno rocoso y la lluvia torrencial dificultaban la tarea. Tras 5 días solo encontraron una bolsa con su equipo. Al 10º día su cuerpo fue hallado a 48 kilómetros de distancia, cerca del proyecto hidroeléctrico de Makun. Cielos, ningún titular sensacionalista justifica perder la vida. Un consejo, si estás de vacaciones en Tailandia, mantén las puertas cerradas o podría pasar esto. Is this room? Lo que parece un insectario casero es en realidad una infestación de cientos de polillas en una habitación de hotel en Pai. Al parecer se colaban por una pequeña rendija de la puerta,
así que los turistas la taparon con una toalla. Pero a altas horas de la noche alguien abrió la puerta para salir y se llevó el susto de su vida. Una enorme serpiente se abalanzaba sobre ellos, seguida de todas las polillas. Por desgracia o por suerte no consiguieron grabar a la serpiente, pero sí a las polillas. Tras encerrarse en el baño llamaron a recepción y un hombre con un bate llegó corriendo para solucionar el problema. Supongo que lo consiguió. En Medellín, Colombia, un helicóptero con 5 turistas a bordo perdió el control durante el despegue. A pesar de lo grave que se ve, de alguna manera los 6 pasajeros resultaron ilesos. A pesar de haber quedado peligrosamente suspendidos al vacío desde una altura de 6 metros, I just got in a helicopter crash. I'm stuck in a building and I'm really high up. I love you and I just want to say thank you so much for taking me under your wing, Dad. I love you. Durante las 2 angustiosas horas siguientes, más de 70 rescatistas lograron liberar a todas las personas que se encontraban a bordo. Algo me dice que este será el último viaje en helicóptero que hagan en mucho tiempo. Dicen que un elefante nunca olvida. Resulta que tampoco perdona. Basta con preguntarles a estas personas en un safari por la selva en el Parque Nacional Jim Corbett, India. Se parece a... A diferencia de los dinosaurios, los elefantes son responsables de unas 500 muertes al año en África y Asia, y esas cifras van en aumento. Cada vez más personas se acercan a estos gigantes grises, aumentando las posibilidades de un accidente. Y a medida que la comida y el agua escasean debido al cambio climático, podrían volverse menos tolerantes a las tonterías humanas. Mi consejo: admira a estas criaturas desde una distancia segura y muy segura, por favor. El 25 de enero de 1998, la pareja estadounidense formada por Tom y Aileen Lonergan partió para explorar la Gran Barrera de Coral. Tras navegar 40 kilómetros mar adentro, ellos y otros 24 buceadores se lanzaron al agua para contemplar las impresionantes vistas submarinas. Pero cuando Tom y Aileen sumergieron 40 minutos después, el barco y todos los demás habían desaparecido. 2 años antes, la pareja recién casada se había unido al Cuerpo de Paz de Estados Unidos y había empezado a dar clases en Tuvalu y Fiji. Pero antes de regresar a Estados Unidos, querían vivir una última aventura. Así que viajaron a Queensland y reservaron una inmersión organizada por la empresa Outer Edge. Ese fue el mayor error de sus vidas. Volvamos a aquel fatídico enero de 1998. Cuando llegó el momento de que los buceadores partieran, nadie se percató de que la pareja seguía bajo el agua y el barco zarpó sin ellos. Nadie notó su ausencia al día siguiente, cuando otro grupo de Outer Edge encontró sus lastres en el fondo marino, herramientas que se utilizaban para ayudar a los buceadores a hundirse. No, la tripulación simplemente se los llevó como un golpe de suerte. Pasaron 2 días enteros hasta que un miembro de la tripulación encontró por casualidad una bolsa a bordo con sus carteras y pasaportes, y finalmente se dio cuenta de que algo terrible había ocurrido. Se inició una búsqueda a gran escala, con equipos aéreos y marítimos, la marina e incluso embarcaciones civiles. Tom y Aileen no aparecían por ningún lado, pero eso no significaba que no hubieran encontrado nada. El chaleco de buceo de Tom fue hallado en la orilla junto a un escalofriante mensaje escrito en una pizarra impermeable. A quien pueda ayudarnos, hemos sido abandonados en el arrecife Agincourt el 25 de enero de 1998 a las 3 p.m. Por favor, vengan a rescatarnos antes de que muramos. Ayuda. Aterrador y desgarrador. Jamás sabremos lo que esa pobre pareja sufrió en sus últimas horas, solos en medio del vasto océano. Tras días de búsqueda, la mayoría supuso que habían perecido, ya fuera ahogados o atacados por tiburones. Outer Edge se declaró culpable de negligencia y fue clausurado. ¿Pero todo fue realmente un accidente? En los diarios de la pareja, inquietantes anotaciones revelan la lucha de Tom contra la depresión.
Creía que los mejores años de su vida habían terminado y estaba listo para morir. Eileen sabía que estaba sufriendo, y apenas 2 semanas antes del salto, escribió que Tom deseaba una muerte rápida e indolora. Aclaró que él no pensaba quitarse la vida, pero tenía deseos de morir y que temía verse involucrada. Conspiración o no, una cosa es segura: Tom y Eileen jamás volverán a ser vistos. A principios de 1998, Amy Bradley, de 23 años, su hermano y sus padres viajaban en crucero desde Puerto Rico hasta Curazao a bordo del Rhapsody of the Seas. Pero estas vacaciones familiares terminarían en tragedia, una que para algunos se convertiría en una obsesión de por vida. El 23 de marzo, Amy y su hermano estaban de fiesta en la pista de baile del crucero, y más tarde esa noche regresaron a la cabina familiar. A las 5:30 de la mañana, su padre Ron la vio durmiendo en el balcón. Fue la última vez que la vería. Tras despertarse y descubrir que había desaparecido, Ron registró el barco durante 1 hora antes de despertar al resto de la familia, para darles la preocupante noticia. Temiendo que algún otro pasajero la hubiera secuestrado, rogaron a la tripulación que cancelara el atraque ese mismo día, hasta que la encontraran. Pero se negaron y permitieron que la gente entrara y saliera del barco libremente. Desde entonces la familia está convencida de que la sacaron a escondidas entre la multitud. ¿Qué le sucedió realmente a Amy? La mayoría supone que cayó del balcón y fue arrastrada por la corriente. Pero aquí está el problema. Los Marines y la Guardia Costera venezolana y la Armada rastrearon esta zona marítima sin encontrarla. Y dada la posición del barco y las corrientes, cualquiera que hubiera caído probablemente habría sido arrastrado a la orilla. Este misterio digno de Agatha Christie ha dado lugar a alocadas teorías. Algunos afirmaron haber visto a Amy bajar del barco, mientras que otros dijeron que había estado con un músico del crucero justo antes de desaparecer. Pero tras meses de búsqueda, ninguna de las dos hipótesis resultó. Pero los Bradley se negaron a darse por vencidos. Contrataron investigadores privados, crearon una página web e incluso habilitaron una línea telefónica de atención las 24 horas. En 1999 recibieron un aviso de Judith Margarita, quien afirmaba ver a Amy con frecuencia en su barrio de Curazao. Supuestamente la niña desaparecida estaba retenida en un complejo residencial colombiano fuertemente custodiado. Pero ¿cómo podrían rescatarla? Fue entonces cuando el exmarín Frank Jones envió un correo electrónico, afirmando que él podía hacerlo. Durante los meses siguientes, los Bradley y la Organización Nacional de Niños Desaparecidos le enviaron una suma de $210,000 para vigilar el complejo, recabar información y formar un equipo de rescate. Pero el día programado para la operación no recibieron ninguna llamada. Resultó ser todo un engaño. No existía ningún complejo residencial colombiano, y tanto Judith como Frank habían mentido por dinero fácil. Eso es ser realmente malvado. Pero lo más escalofriante aún estaba por llegar. En 2005 la familia recibió un correo electrónico con fotos de un sitio web para adultos, que supuestamente mostraban a Amy en el Caribe como víctima de trata de personas. Las fotos se parecían mucho a ella, tanto que el FBI reabrió la investigación. Pero sin una dirección IP ni pruebas concretas, pronto se toparon con otro callejón sin salida. Si Amy sigue viva, tendría más de 50 años, así que trágicamente este misterio permanece sin resolver. Ashley King, de 19 años, estaba viviendo su mejor momento. Viajaba sola como mochilera por Bali antes de dirigirse a Nueva Zelanda. Era el viaje perfecto antes de regresar a Canadá para comenzar la universidad. Eso fue hasta que una copa aparentemente inofensiva le cambió la vida por completo. En su última noche en Bali, visitó un bar popular que había encontrado en una guía de viajes. A la mañana siguiente, sintió más náuseas de lo esperado, pero lo atribuyó a los nervios previos del viaje. Sin embargo, pocos días después de llegar a Auckland, Nueva Zelanda, se despertó completamente ciega. Trasladada de urgencia al hospital, los médicos descubrieron metanol en su organismo, un subproducto tóxico de la producción de alcohol. Aunque normalmente se elimina durante la fabricación, los destiladores ilegales a veces no lo consiguen. Incluso una pequeña cantidad de metanol puede ser mortal. Al metabolizarse, el cuerpo lo transforma en un ácido que ataca a los ojos, el cerebro, el corazón y los pulmones. La buena noticia es que si alguien bebe accidentalmente, hay un truco infalible para ganar tiempo. Los médicos mezclaron alcohol común con jugo de naranja y le dieron a Ashley un trago. ¿Por qué? Porque el cuerpo prioriza la descomposición del etanol, la sustancia presente en las bebidas alcohólicas comunes, sobre el metanol tóxico. Así que sí, el médico le recetó literalmente un par de tragos fuertes. Si le hubieran dado una pelota de playa en la sala de emergencias, habría vuelto a sus vacaciones. Ashley sobrevivió, pero lamentablemente perdió el 98% de la vista. Así que en lugar de empezar la universidad, regresó a Canadá para aprender a vivir como una persona ciega.
pero eso no la detuvo. 2 años después, Ashley viajó de mochilera por Sudamérica y posteriormente estudió periodismo en la universidad. Incluso escribió y actuó en una obra de teatro basada en su experiencia. Hoy en día, Ashley sigue demostrando que la ceguera no es en absoluto una sentencia de muerte. Yesenia Morales y su novio estaban de vacaciones en Amaga, al norte de Colombia, en 2021. Como muchos turistas aventureros, decidieron probar el puenting por primera vez y se dirigieron a un popular lugar gestionado por Sky Bungee Jumping. La pareja se sentó en lo alto de un puente con vistas al bosque y escuchó a su instructor. El plan era que él saltara primero y ella después, pero tras confundir una señal destinada a su novio, Yesenia saltó sin la cuerda. Tras verla caer desde una escalofriante altura de 45 metros, su novio corrió a ayudarla, pero ya era demasiado tarde. Lo más impactante, la caída en sí no fue lo que acabó con su vida. La autopsia reveló que sufrió un infarto a mitad de la caída, lo que significa que pudo haber fallecido antes de incluso tocar el suelo. Seguramente se dio cuenta de su error justo después de saltar, pero no pudo hacer nada al respecto. ¡Qué aterrador! ¿Cuál de estas historias te pareció la más impactante? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.